Granada, y a las piedras hacía llorar al ver que Marianita se muere en cadalso por no declarar. Marianita sentada en su casa no paraba de considerar si Pedrosa me viera bordando la bandera de la libertad. Como lirio cortaron el lirio, como rosa cortaron la flor, como lirio cortaron el lirio, más hermosa su alma quedó. Oh, qué día tan triste en Granada, las campanas doblar y doblar. Oh, qué día tan triste en Granada, que a las piedras las hacía llorar. Este paseo literario y biográfico en homenaje a Mariana Pineda. Mi nombre es Manuel Rodríguez, soy el responsable de la Casa Mariana Pineda, Centro Europeo de las Mujeres, del Ayuntamiento de Granada, que estamos encantados de coorganizar junto al Club de los Libros Perdidos, con Antonio Pérez, esta ruta. Por mi parte, simplemente deciros, daros la bienvenida, y le paso la palabra al compañero Antonio, que él es el que va a explicar y el que lleva el manejo de toda la ruta, que durante aproximadamente 2 horas vamos a girar por la ciudad, por los puntos significativos en la vida de Mariana, que terminará precisamente en la casa de Mariana, allí en la calle Aguilar 19, donde nos va a esperar Antonina Rodríguez. Sin más, Antonio. Hola. Sí. Hola, bien. Estamos organizando esta ruta por primera vez y damos las gracias a todas y a todos los que estáis aquí, nos vais a acompañar. Gracias aquí a Manuel Rodríguez, responsable, director de la Casa de Mariana Pineda, y a todos vosotros. Y quiero resaltar especialmente las gracias a 3 simpatizantes del club que han preparado unos poemas para este momento, dedicados a Mariana de Pineda. Tenemos a Socorro García, a Encarnita Sánchez y Sonia Morente, que no ha podido venir, pero tiene una representante, Juana, que nos va a leer su poema. Los restos de los textos que vamos a leer, que van a leer entre todos, pues están entresacados de diferentes libros, biografías y de textos dedicados a Mariana de Pineda. Bien, voy a explicar un poquito la sistemática del paseo. Antes, pero si alguien no tiene, estamos aquí en el punto de encuentro, nos vamos ahí, estamos en un grupo que podemos entrar, yo creo bien, a la casa Palacio donde nació, que hoy día es un hotel. Luego regresaremos aquí a Santana, que es donde fue casada, bautizada y casada. Después nos vamos camino de la calle Elvira, buscando la Plaza de la Libertad, a la espalda de la Normal, donde fue ejecutada. Luego bajamos, regresamos a la calle Cárcel Baja, donde estuvo la noche anterior a la fecha fatídica, en capilla, como se suele decir. De allí pasamos por la puerta de la catedral, nos vamos a la Plaza de la Mariana, calle Recogida, donde estuvo el convento, el beaterio de Santa María de Gisiaca, allí donde estuvo presa. Aquello era un edificio para mujeres rebeldes y prisión oficial, prisión del rey. Y de allí terminaremos en el Centro Europeo de las Mujeres, como ha dicho Manuel, donde esperamos la visita de Antonina Rodríguez, una de las mejores biógrafas de Mariana de Pineda, y nos dirigirá unas palabras sobre aquella casa.
Bien. Para la casa. Permiso correspondiente. Se me ha olvidado antes comentar que este es uno de los paseos quizás más destartalados que hemos organizado. Hay otros que tienen una línea y tal, porque tenemos que hacer, yo soy de aquí, hasta llegar a la Plaza de la Libertad, allí en el Triunfo, casi en el Triunfo, regresar a la calle, a la Catedral, Plaza de la María, ¿sabes qué es? Bastante. Entonces hemos tenido que reducir las lecturas, porque todos los puntos son interesantes. Bien, nuestro amigo Ariel va a comenzar aquí su lectura referente a este edificio y todo tuyo. Bueno, buenos días a todos. Bueno, en este palacio nobiliario construido en el siglo XVII nace Mariana de Pineda el 1 de septiembre de 1804. 24 horas después es bautizada en la cercana iglesia de Santa Ana por el reverendo Fray Juan María Hinojosa, quien, andando el tiempo, habría de proporcionarle también los últimos auxilios espirituales al pie del patíbulo. Hija de María Dolores Muñoz y Bueno y de Mariano de Pineda y Ramírez, capitán de navío y caballero de la Orden de Calatrava. La madre era natural de Lucena, Córdoba, y el padre había nacido en la ciudad de Guatemala. A los 3 años se queda huérfana y es un hermano de su padre quien ejerce de tutor, pero era invidente y de 47 años, que necesitaba él más cuidados, por lo que le cedieron los derechos de tutoría a un matrimonio sin hijos, que eran asalariados de su tío, José de Mesa y Úrsula de la Presa. A los 15 años es casada con Manuel de Peralta. Tiene 2 hijos, José María y Úrsula, y a los 18 años se queda viuda. Estamos en 1822. Bien. Continuamos el paseo. Un aplauso. Gracias. Como un libro de Cristina Villen, se llama La Granada de Mariana Pineda, que se ve que lo escribió en el 2005. Mariana Pineda ha contraído matrimonio con Manuel de Peralta. Tiene tan solo 15 años, pero ya llama la atención por su hermosura. A poco nacerá su hijo José María y después una niña a la que le ponen de nombre Úrsula. Para entonces el matrimonio se ha trasladado a la calle de la Recogida, en el entorno de la Magdalena, barrio aristocrático también, ubicado en lo mejor de Granada, según una opinión generalizada, con sus calles rectas tiradas a cordel, sus casas que con frecuencia centra el patio y remata la airosa torrecilla, sus huertas y sus jardines, donde crece el naranjo y el ciprés, la hierba olorosa, las rosas y las clavellinas que aroman el ambiente. Y luego tengo otro párrafo de otro libro de Cristina, que se llama Granada en los libros de viaje de 1999. Al comenzar el día, suenan las campanas de la iglesia anunciando la primera misa. En Virrambla hay puestos de tiendas. En el Zacatí y en la Alcaicería hay un sinfín de minúsculas tiendas. Al mediodía, las ventanas se cierran, se corren las cortinas y tras el descanso viene el paseo. La Alameda, al pie de la Alhambra, atrae a las clases populares
mientras en los nuevos paseos del Genil pasan el rato los sectores más altos de la sociedad. Acabado el paseo, la tertulia o una función de teatro en el Campillo. Bien, pues continuemos, gracias Antonio, a la fuerza de la Real. Bien. Sí. Estamos ante la Real Cancillería. Así nada. Hoy día audiencia, o no, sede del Tribunal Superior de Andalucía. Y tal. Aquí, concretamente en el despacho del presidente de esta audiencia, de esta sede, está el garrote vil. No es el original, es una copia. Lo tiene el señor presidente en su despacho. El garrote vil fue un instrumento canallesco que hizo eso, terminar con la vida de Mariana. ¿Sí? En Francia tenía en aquella época la guillotina, pues aquí estaba eso. Y se puede visitar con dificultad. Hay que pedirlo por escrito, explicarlo, el motivo, y quizás se tenga la suerte de poder tener permiso y visitarlo. Continuamos. Bueno, un detalle, aunque pueda resultar a lo mejor morboso, pero creo que es interesante que lo sepáis. El garrote vil es un tornillo que se introduce por la nuca al reo, en este caso a Mariana, y se le atraviesa, ¿no? Y en el caso de Mariana le desencajó la mandíbula y le quitó varias piezas dentarias. O sea, cuando la sacan de la tumba, la reconocen entre otras cosas por eso. Imaginaros el dolor que sufrió la mujer mientras le estaban aplicando el tornillo. Nos encontramos en la calle Elvira, en la mitad de la calle Elvira. Como sabéis, en aquella época, en 1831, no existía lo que conocemos como la Gran Vía. Entonces, la noche de Capilla, la noche anterior a la ejecución, estuvo presa ahí abajo en la cárcel. Pero después pasaremos. Pero esta parada que ha sido improvisada es simplemente para decir que este fue el recorrido que hizo Mariana cuando iba al patíbulo. Calle Elvira, Arco de Elvira, y ya aquello eran las afueras de la ciudad, donde habían instalado el patíbulo. Hoy está una cruz. Continuamos. Un añadido. Fue el burro porque era noble. Mula. Porque era noble. Si hubiera sido del pueblo llano, hubiera ido andando. Le dieron ese privilegio. Sí. Mula, únicamente mula, para que la mula... Estamos en la calle Elvira, en un espacio donde estuvo la Casa Cuna Real, un tipo de hospicio donde dejaban a los niños recién nacidos, aquellas familias que no podían atenderlos por algún motivo. Mariana Pineda tuvo un hijo, una hija, y la trajo aquí. Ya estando viuda, tenía un novio y tiene una hija, y la trae aquí a la Casa Cuna Real. Parece ser que estaba aquí, este edificio. Y fue el tercer hijo que tuvo Mariana Pineda. ¿Algún comentario, más ampliación de algo? Continuamos. Bueno, daros cuenta que Mariana, cuando muere, tiene 28 años, o sea que ella se casa con 15, con su marido tiene 2 hijos, la segunda hija muere, fallece, y es estando viuda cuando tiene este tercer hijo, que es el que se deja aquí. Aquí había un postigo por el lateral donde se entregaba anónimamente a los niños y las niñas, pero en el caso del hijo de Mariana no fue así, sino que claramente se identifica que... Y también tened en cuenta que Mariana a lo largo de su vida, aunque ella es hija natural de un noble, porque su padre era capitán de navío, su abuelo fue
como ha dicho antes Antonio, oidor en Guatemala y fue también alcalde del crimen aquí en Granada, y su bisabuelo también tuvo cargos reales, pero ella siempre tuvo el estigma de ser hija natural. Sus padres no se casaron y entonces su tío, cuando muere su padre, le quita toda la herencia, se apropia de toda la herencia, y cuando a ella la condenan, la vuelven a desahuciar y le vuelven a, como un castigo añadido a la pena de muerte, a quitarle todo el patrimonio. Entonces, una de las grandes preocupaciones de Mariana cuando está en esa última noche que pasa en cárcel baja, pues pensar en qué iba a ser de su hijo, porque es que están literalmente con una mano adelante y otra atrás. El otro día Antonina comentaba en la conferencia que dio que la población, el populacho, rompieron las puertas de su casa, sacaron sus muebles, sus vestidos y se vendieron en un rastro que había ahí en la calle, en la plaza de Virrambla. O sea, que prácticamente quedó nada de propiedades o de patrimonio en la familia, ¿no? Estaba el estigma de Mariana, pues no solo fue para ella, sino para su descendencia. ¿Y quién cuidó su hijo? Muy bien, continuamos. Pues Plaza de la Libertad, lugar donde instalaron el patíbulo. Y aquí fue ejecutado. Aquí nos va a leer Juana, en representación de Sonia Morente, un poema dedicado, y Juan nos va a leer también. ¿O te di otro más? Bien, recordar que este monumento tiene ahí unas inscripciones y fue instalado en 1840. Hablan de, no sé, podemos acercar allí y ya leerlo o nos quedamos aquí, o imaginamos que aquí fue donde se ejecutó el 26 de mayo de 1831 y la Real Audiencia Territorial y el Ayuntamiento Constitucional de Granada decidieron erigir le llaman el signo de la Santa Religión, esta cruz, y lo que me gusta es el final, que tiene una breve frase diciendo: esperamos que no se vuelva a suceder estas atrocidades, porque Mariana fue una figura popular, De inmediato el pueblo en sí la tomó como heroína suya. No fueron los políticos, ni los militares, menos todavía, ni los otros. Fueron el pueblo llano el que le creó esta canción que está ahí cantando, que Federico la musicalizó y la recuperó. Pero fue el pueblo llano, por defender unos ideales y en contra del absolutismo de aquel rey que estaba en aquellos momentos. Y ella mandó a bordar la bandera constitucional de la Constitución de 1812, de la Pepa, que este hombre, cuando llegó al poder, recuperó el poder, el rey Fernando VII, la derogó, o sea, la anuló y tal. Entonces, en los tiempos que corren actualmente, creo que debemos seguir defendiendo la libertad. Vienen tiempos malos, están censurando obras de teatro y canciones, todo. Entonces, para mí, todo eso lo hacen en favor de una moral, ya como decía Federico García Lorca, trasnochada y obsoleta. La primera moral es el respeto a las personas, sean como sean, de donde sean, el color que sean. Solo por el hecho de ser persona, ahí hay que respetarla. Si partimos de ahí la moral,
Yo creo que iría mejor. Pues no le damos más tiempo. Juana nos lee el poema de Sonia. Hola, solo deciros que Sonia es una magnífica poeta y que no ha podido estar aquí hoy porque tenía que trabajar. Entonces yo con mucho gusto leo su poema, pero que la protagonista es ella. El poema se titula Silencio y resignación y dice así: silencio, resignación, palabras que no entiendo, para que no me pase como a ella, para que no ansíe y luche por la libertad, para que no me parezca a una luz guía para conseguir la felicidad, para que no se me ocurra porque la cobardía es premiada, para que no recuerde a uno de los mayores símbolos humanos de Granada. Para, silencio, resignación, que no te maten en el garrote vil u otro retorcido instrumento. Pero serás tú mismo el que te ahogues en la cárcel de tu alma mermada, de tu corazón mustio y de tu alma subyugada. A pesar de todo, Mariana, no has muerto. Muchos poseemos la semilla del ejemplo de liderazgo rebelde con fines nobles dentro. A pesar de todo, no has terminado tu misión. Los soñadores nos contagiamos de ilusión, recordándote y tomando impulso para la acción. Nací con los ojos verdes, unos ojos que solo siguen actos nobles por la convivencia y libertad. Por todo ello, hoy y el resto de nuestras vidas triunfas cada día. Sonia Morente. Muy bien. Aquí vamos a relatar por parte de unos viajeros románticos que llegaron a Granada el caso de la carta de Richard Ford a su amigo Addington. Richard Ford fue un viajero, dibujante e hispanista inglés. Y decía: se ha efectuado estos días una horrenda ejecución que habría producido una revolución en cualquier otra parte. Han dado muerte en garrote a una hermosa viuda, relacionada con las mejores familias, por el hecho tan solo de haberla encontrado en posesión de una bandera constitucional. Punto 4. Del Archivo Municipal de Granada, 1836. Expediente de exhumación de los restos de Mariana Pineda y honras que han de celebrarse. Cementerio de Amengor. De Don Antonio Pérez de la Guardia Nacional y hermano de la Caridad presta testimonio bajo juramento. Primero, preguntado, dijo: fue uno de los que condujeron el cadáver, habiéndose picado con tijeras el vestido para evitar no pudiesen extraerlo. Segundo, preguntado, dijo que el vestido con que se enterró a doña Mariana Pineda era de coco o percal azul, con flores como de hechura de azucena color de caña, zapatos de tafilete negro con punta cortada, medias de color gris. Estos son datos ofrecidos por viajeros románticos que vinieron después de esta ejecución. Por complementar lo que ha explicado antes Antonio, para que veáis que los derechos se consiguen, pero también se pierden. O sea, como ha dicho él, en 1812 se aprueba en Cádiz la Constitución liberal constitucional de 1812, que era monárquica. Cuando vuelve Fernando VII en 1815, él en principio la jura, pero en cuanto puede, como ha dicho, la anula. Entonces establece un régimen absolutista y hasta 1820, que el general Riego, que iba con 20.000 tropas que iban a embarcarse para América para sofocar las rebeliones de las colonias de los virreinatos americanos, se levanta en armas y se impone de nuevo una monarquía constitucional, que fue el trienio constitucional liberal de 1823 a de 1820 a 1823. En 1823
Fernando VII llama en su ayuda a una internacional que había absolutista, el Congreso de Viena, y entonces vienen los 100.000 hijos de San Luis, tropas francesas, que al mando del marqués de Angulema, que fue el que sofocó y de nuevo impusieron un régimen absolutista de terror, de 1823 a 1833, que es cuando muere el rey. Y en todo este contexto histórico es donde Mariana se incluye dentro de una conspiración que hubo en los años 30-31, con el general Torrijos, con el general Manzaneda y otra serie de personajes. Hay que recordar también, pues, por ejemplo, a un general guerrillero como fue el Empecinado, que también murió en la horca, y otra serie de personajes que habían luchado durante la guerra contra el francés, y que devolvieron el trono a Fernando VII, y él, de forma ingrata, no solo los persigue, los encarcela y a muchos los asesina, ¿no? Entonces, en ese contexto porque Mariana, más allá del personaje que recoge Federico, de Marianita Pineda, fue una activista política, con pensamiento político. Ella lo que mandó bordar fue igualdad, libertad y ley. Era los principios liberales que ella defendía. Nos ponemos ahí. Os voy a leer un poema. Os voy a leer un poema muy breve que le escribí a Mariana, ¿de acuerdo? No, mira, el otro día Antonina lo estuvo comentando. Cuando ella estaba en la cárcel baja, ella iba, y así además lo ha declarado, lo que ha leído Juan, iba vestida de un vestido de noble, con bordados azules, de color azul y tal. Entonces le quitaron todas las prendas que en un momento dado ella pudiera utilizar para suicidarse. Y cuando fueron a quitarle la liga de las medias, ella se negó, dijo, antes muerta que ir al patíbulo con las medias caídas. O sea que ella fue con sus medias. Entonces lo que hizo cuando el sepulturero, para evitar que vandalizaran el cadáver, lo que hizo fue romperle el vestido y quitarle todas las joyas y tal, porque a ella la enterraron aquí en la avenida de Madrid, que es donde estaba el cementerio de Armengol. Tened en cuenta que en aquella época terminaba la ciudad en la Puerta Elvira. De la Puerta Elvira hasta la ermita de San Isidro era un camposanto musulmán que estuvo baldío durante mucho tiempo. Lo único que se construyó fue el Hospital Real, y entonces a Mariana la entierran en una tumba anónima, en un enterramiento civil, porque ella había sido ajusticiada, no tuvo derecho a una tumba religiosa. Entonces, cuando a los 3 o 4 años fueron a desenterrarla, la reconocieron por el vestido, que aunque roto, y luego por las señales físicas que antes comenté, ¿no?, que le había provocado la mandíbula, sí. Bien. Teresa nos va a leer un poema. Sí, no. Y ahora está en la catedral, sí, porque por aclamación popular la hicieron que la enterraran en la cripta de la catedral. Bien, vamos de tiempo muy ajustado. Teresa nos tiene preparado un poema, un breve poema. Rosa. Rosa. Que tiene una afición, escribe y publica. Mariana Pineda. Bien. Quisieron ponerte de rodillas. A garrote vil silenciar tus ideas y tus palabras. Con delito y patraña justificar su desmedido deseo de venganza. Una bandera amortaja la libertad y se desangra por las calles empedradas de tu Granada. Esta ciudad en misericordia y altiva te da la espalda. Envuelve en su cobardía tu lealtad hasta asfixiarla. Después te harán una estatua y pondrán tu nombre a una plaza. Granada, pobre Granada, qué mal pagas a quienes tanto te aman. Bravo. Muchas gracias, Rosa. Quiero salir a tu lado. Dile que te avise cuando hago la presentación. La maleta ya está puesta.
Parlamento Constitucional y la Audiencia Territorial dispusieron en 1840 que en memoria de tan ilustre víctima se colocase en este lugar el sagrado signo de nuestra santa religión y que no volviesen a hacer ejecuciones de justicia en él. En 1931 fue remodelada la última vez y después en el 88, como dice aquella placa allá arriba, para los drones. Continuamos, nos vamos a la calle de la cárcel. Además, la mataron Porque día más triste en Granada, y a las piedras hacía llorar, al ver que Marianita se fue, en Canalzo por no declarar. Esto es el encuentro entre Ramón Pedrosa, que fue el que ejecutó a Mariana de Pineda, y Mariana de Pineda. Yo hago de Ramón Pedrosa y ella de Mariana de Pineda. Empezamos, encantado. Es la última vez que nos vemos. Aún estás a tiempo. Solo hay tiempo para la muerte. Mariana. Para una muerte con dignidad. ¿Es posible que no te asustes lo que te espera? Me horroriza. Figúrese, a mi edad. Los liberales y los masones, todos tus amigos te han abandonado. ¡No! ¿Dónde está ese levantamiento, esa rebelión de lo que tanto has presumido en la sombra? Son unos cobardes. ¿Cobardes? No, Excelencia. Ninguno de ellos, a la hora de la muerte, ha pedido misericordia. Yo tampoco lo haré. ¡Es una locura! Mientras me llevéis al cadalso, vigilad bien las esquinas, los cruces de calles, las ventanas, los tejados, porque de cualquier sitio puede surgir la bala que acabe con vuestra vida. No se atreverán. Vuestra muerte sí será dolorosa. Ahí voy. En mayo florecen las flores. En Granada hay una que permanentemente brillando está. Se llama Mariana de Pineda. Una bandera encargó bordar. Madre amorosa de sus vástagos, luchadora de la libertad. Enamorada prefirió la muerte antes de ser desleal. Vestida de negro en una mula la llevan a la Plaza de la Libertad. Al pasar por el triunfo las flores lloran, las campanas doblando están. Con arrogancia antepuso la muerte antes de traicionar. Mataron a una joven Mariana Pineda por anhelar la libertad. El edificio donde estuvo ella era la cárcel real y ella estuvo la noche anterior, solamente esa noche. Anteriormente, como dije antes, estuvo en el Beaterio Santa María de Jinciaca. Y de aquí sale en mula y hace el recorrido que hemos hablado antes. Hoy día, las piedras que hacían el arco de entrada y salida de la cárcel, ya como anécdota, están en la plaza del Padre Suárez, junto a la Casa de los Tiros, la espalda de Capitanía, los militares. Ese arco que hay allí era el arco que estaba aquí. Esa plaza del Padre Suárez es muy interesante. Allí hay un montón de iconos de Granada y de la cultura y del teatro. Nos vamos avanzando hacia la puerta de la catedral. Los restos de Mariana Pineda, como ya se ha comentado, fue ejecutada, pasa al cementerio de Almongol, que estaba allí más a la afuera, y de allí a los 6 años lo desentierran y van a la iglesia esta de la Virgen. Tuvo varios recorridos, hasta que ya finalmente está aquí en el Panteón de Personas Ilustres de Granada. Hay un arcón bellamente adornado y está aquí junto a otros restos también, o sea, el de Diego de Siloé y tal. Y
esos restos, esa visita a la cripta, en la cripta de la catedral, se hace libremente el 2 de noviembre. Y continuamos. Sí. Plaza de Mariana de Pineda, antiguamente conocida como Plaza de Bailén. Fue por 1836 o 40 cuando a petición popular se instala este monumento a la heroína. Me acaban de dar este papelito, que es una foto que nos han hecho. Míralo, en la Plaza de las Pasiagas. Parece que está así gratuito, ¿no? Y, la voluntad que ha sido tuya. Muy bien. Pues aquí tenemos a Socorro. Socorro. Sin desmerecer a nadie, Socorro tiene su historia. Nació, como ella dijo, en el campo, no sé, pero cerca de Montefrío. Ya tiene su año, que ya los años que tiene, exactamente eso, no tiene ni uno más ni uno menos. Pero tiene eso de que yo creo que me dijiste a los 60 años, cuando después de una enseñanza primaria muy deficiente, a los 52 años, se apunta a educación de adultos. Hoy tiene 3 poemarios publicados. Ole por ella. Ole. Lo admiro. No tenía mucha idea de esta historia, pero bueno, a Mariana Pineda. Señora del cielo eterno, ¿cuánto te hicieron sufrir? La gente no consentía que tú pudieras vivir. Defendiendo tus derechos, te quisieron condenar y no estaban de acuerdo que defendieras la libertad. Rebelde tú demostrabas, no se podían contener el mandato poderoso, colérico por el poder. Y tú, mujer con valores, rebelándote contra ellos, haciéndote desgraciada por esos hombres tan fieros. Todo te lo reprimían tan solo por ser mujer. Quisiste ganar la batalla, pero nunca pudo ser, causándote tanto dolor por la rebeldía del mandato. Tu pensamiento no quería el furioso rey Fernando, rechazando tu cultura, hiriendo tus sentimientos. Tanto dominio contenía sin importarle el sufrimiento. No existiendo la libertad, de momento fuiste presa. Una mujer tan poderosa no levantaría la cabeza. La justicia era tan cruel con las mujeres valientes y tú con tantos poderes sentenciándote a la muerte, paseándote por Granada como si fueras una espía, destrozándote el corazón por tantísima rebeldía. Tus palabras relevantes en busca de la libertad, los hombres tan rabiosos mandándote a ejecutar, quedando en la memoria de todos los granadinos. Hoy te dedico mi poesía por tu durísimo destino. Valiente, mujer valiente, que pasaste a la historia. El mundo te recordará como señora poderosa. Y no quiero profundizar en la historia verdadera de esta mujer condenada llamada Mariana Pineda. Gracias. Muchas gracias, Soto. Que tanto mirarme se emociona. Bien, antes de dar paso a nuestra siguiente interviniente, Marisol Sole,
Solamente recordad que nos queda la parada donde estaba ubicado el Beaterio Santa María la Egipciaca, al inicio de la calle Recogida. Y después vamos a la casa de Mariana de Pineda. Y más después nos vamos a ir a comer. Si alguien desea acompañarnos, estamos apuntados ahora mismo 10, pero se puede llamar por teléfono, avisar y otro menú más. Al final de la calle Águila, el restaurante de Paula. Muy bien. Y es muy cerca de donde vamos a terminar el evento. Y tenemos aquí a Marisol Osole, que vienen expresamente junto al juglar José Antonio de Lanjarón. Allí han creado ellos el Club de los Libros Perdidos de la Alpujarra. Cierto, en este sitio. Aquí, en la pastelería literaria. Y tienen un colectivo que se llama Más que Dos Cultura Abierta. Somos 3. Somos Encarni Cabrera, que no ha podido venir en este momento, José Antonio Ramos, que es su esposo, y aquí la otra del tronco familiar, que soy yo, que soy Marisol Ramos. Oye, ¿no está Nieves? No, somos un colectivo cultural en el cual nos dedicamos a dinamizar, visibilizar el patrimonio natural y cultural de Lanjarón y de la comarca de la Alpujarra. A eso nos dedicamos. ¿Tiene servicio? Bueno, Es músico, por cierto. es lo que siente el corazón. Hemos tenido la suerte de trabajar durante una época activa productiva de casi 40 años, ahora tener una vejez consolera, cómoda. Nos toca devolverle a la vida lo que en ella hemos aprendido de forma altruista y generosa, ya que vinimos sin equipaje y debemos de irnos lo menos de equipaje posible. Hay que soltarlo aquí, hay que enriquecer y aportar a partir de todo lo que hemos ganado en el tiempo. Y a eso nos dedicamos de forma generosa y con todo el cariño del mundo. Muy bien, perfecto. Sí. Bien, gracias. Tener la suerte de hacer el recorrido en Subgranada y dar lectura a fragmentos de investigadores sobre la vida de Mariana Pineda en esta maravillosa plaza en la que se homenajea por el clamor popular, como habéis comentado todos los que nos han precedido en esta mañana poética, por clamor popular la presencia de Mariana Pineda en el pueblo, para nunca olvidar que somos alas de libertad y que debemos de luchar por ella. Tengo la suerte de tener en mi mano un fragmento de la obra Crímenes de los Borbones, Mariana Pineda, de García Carrera. Y dice así: durante 3/4 de siglo ha jugado a los pies de esta estatua la bella infancia de varias generaciones. Y cuando la curiosidad inquietante de los niños ha preguntado a los padres, a los preceptores, ¿quién es aquella mujer?, los liberales han respondido: una heroína. Y los reaccionarios han bajado la cabeza, yo diría que con dolor, calma y agradecimiento, respondiendo: una mártir. Pues para admirar y respetar la figura de aquella gran matrona, no ha habido ni habrá a lo largo del tiempo distinción de opiniones. De la obra Dato histórico de doña Mariana Pineda, de Álvarez de Salamanca, un pequeño fragmento. La noche de la inauguración de su estancia, el 26 de mayo del año de gracia del 1873, en la plaza de Bailén, nombre precesor de esta plaza, desde entonces la plaza de Mariana Pineda, la gente de la ciudad con algarabía alteró la letra de la oración del Ave María y recitaron: Mariana, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el ideal que te dio ese pedestal.
La bandera constitucional que borda, por la que es o por la que se le enjolla su garganta, son palabras de Rafael de León a Mariana Pineda. Esa libertad por la que tenemos el derecho de nacer, esa igualdad que es una lucha continua del mundo, y el respeto y el espíritu de la ley que debe de prevalecer sobre cualquier compromiso que haya en cualquier persona a la hora de actuar. Mariana Pineda, en el año 1831, firma su sentencia de muerte por su implicación en la preparación, como nos han comentado antes, de un movimiento revolucionario en contra del régimen absolutista de ese momento. Yo soy Mariana Pineda. Nunca una palabra indiscreta escapará de mis labios para comprometer, jamás. El recuerdo a mi suplicio hará más por nuestra causa de libertad que todas las banderas del mundo. Gracias. Continuamos. Una mano de canción. Ensayo. Una corrección, no es "ay, qué día en Granada", es "oh". Es una exclamación. "Oh, qué día". Así lo escribió Federico. Oh, qué día. Este es el tono vuestro. Oh, qué día más triste en Granada, que a las piedras hacía llorar al ver que Marianita se muere en Cadalso por no dejar. Otra vez, esto está flojo. Oh, qué día más triste en Granada, que a las piedras hacía llorar al ver que Marianita se muere en Cadalso por no declarar. Bien, estamos aquí porque esta parada corresponde al beaterio de Santa María la Egipciaca, un convento de religiosas que era prisión de mujeres. Estaba aquí, ahí cortando ese paso, porque como estaba explicando ahí, en la calle recogida es esta, pero en vez de este ancho que tiene hoy día, era la mitad, o menos de la mitad. Era una calle estrecha. Y luego estaba La Vega. Y aquí en medio estaba ese edificio. Hoy día no está. Y como dice Antonina, pasaremos por encima de la celda de Mariana. Y estuvo 2 meses y unos días. Y damos entrada, aquí nos va a hablar Gladys, sobre yo tengo que apuntar militares y beaterios. Vamos a escucharlo. Hola, buenos días. Mira, son 2 fragmentos, de la tragedia granadina de la libertad y el amor. Mariana dice: finales de otoño, otro año que se va y los problemas de esta querida España no se solucionan. Me siento impotente. Es lógico. ¿Qué puedo hacer? Cada día hay más odio, más y más represión, más muertos. Creo que está perdida la causa de la libertad, porque el tirano, el despreciable Fernando VII, cuenta con abundantes y adiestradas fuerzas. Es difícil burlar la vigilancia que ejerce en todas partes. Qué fácil es gobernar con fusiles, cañones y bayonetas a un pueblo que duerme aterrorizado, soñando con la cárcel o el cadalso. Y Granada, como una flor que ellos han hecho que se marchite, agoniza bajo el despotismo repugnante y despiadado
de Ramón Pedrosa y Andrade. Otro segundo fragmento, que es también sobre Mariana, que dice: tras un frustrado intento de fuga, Mariana será recluida 2 meses en el Beaterio de Santa María Egipciaca, que también hacía funciones de cárcel. Tanto aquí como en su casa, el alcalde del crimen intentará sin ningún éxito que declarara quiénes eran los cómplices, quiénes participaban en la conjura. No consiguió ninguna información. Vista la causa a puerta cerrada, la sentencia fue condena a muerte. El 24 de mayo, Mariana fue trasladada a la prisión de la cárcel baja, donde estaría en capilla. Allí el escribano le notificó la sentencia. No hizo testamento, pero dejó una lista que tenía de sus deudas y decía: a la Beatería de Santa María Egipciaca no se le ha pagado más que un mes a razón de 5 reales y debo otro, lo que advierto para que se cuide de pagarse. Muy bien. Ya está. Gracias. Pues ya, sin más dilatación, continuamos. Buenas. Aquí tenéis a vuestra disposición la casa, mejor dicho, el Centro Europeo de las Mujeres, institución municipal, Manuel, responsable de ella, y sede de colectivos, sobre todo feministas o de mujeres, mejor dicho, y realizan talleres, exposiciones y cosas muy interesantes. Y es libre, y tiene un museo dedicado a Mariana de Pineda. Todos tuyos. Pues para adentro. ¿Está ya Antonina ahí? En la puerta, el Centro Europeo de las Mujeres, institución municipal, y hay bastantes actividades llevadas por colectivos de mujeres y está abierto al público en general. Este ya es colofón a nuestro paseo, nuestro primer paseo literario y biográfico y siembra de libros sobre Mariana de Pineda. Y aquí tenemos a doña Antonina Rodrigo. Sin doña. Antonina Rodrigo, la mayor, mejor o más documentada biógrafa de nuestra heroína, Mariana de Pineda. Nos va a hablar un poquito. Y al final tenemos un juglar, ¿sabes? Tenemos un juglar que ha estado ensayando durante todo el recorrido el romance de Mariana Pineda. Y esperemos que ahora aquí ya, porque ha sido todo el recorrido. Qué bien. Muy bien, pues ya está. ¿Esto qué viene siempre aquí? Ya lo último. La Aleluya. La Aleluya es una obra antigua. Y esto, el texto es de Antonina Rodrigo y las viñetas de Gallo. De Gallo, un ilustrador. Es un personaje muy importante, porque estuvo con los nazis en un campo de exterminio. Era un dibujante fantástico, vasco, y yo lo conocí, ya tenía 90 años, y Eduardo y yo, mi compañero y yo y marido, lo prohijamos y le ayudamos muchísimo, pero era un artista fabuloso que bueno, hoy en día es un personaje no solamente en París, sino en todas partes, porque sus dibujos son maravillosos. La Aleluya de Lorca, cuando a Lorca lo llevan, creemos, claro, al asesinato que hicieron con él, lo llevan por Vilna,
hay un sentimiento, porque son dibujos muy pequeños. Esto era el periódico de los pobres. Ellos no iban a la escuela, no tenían cultura, y esto lo contaba, seguramente lo conoceréis, ¿no? Eran los ciegos copleros que iban por los pueblos, por las plazas, llevaban las aleluyas, que eran esto, era la vida, pues, no sé, de un crimen tremendo, de cosas muy importantes que ellos lo conocían por esto. Se llamaba el periódico de los pobres. Y era una cosa muy conocida, lo vendían, iba con un niño que era el que llevaba porque él era ciego, que el niño tocaba la guitarra, era un lazarillo, sí. Y entonces, pues nada, aquí está la vida de Mariana y los dibujos son fabulosos. Yo tuve la gran suerte de conocer a este hombre, porque hice también las de Lorca, las de Chiru, las de Blas Infante, bueno, pero con un dibujo, si lo veis, veréis Mariana cuando sube, aquí está en la Plaza del Triunfo, e imaginamos, está recibiendo la guillotina, la Garrote Vil, pero los dibujos son tan hermosos y es una preciosidad, sobre todo por el pintor, ¿no? Bueno, pues buenos días, muchas gracias por venir, porque estaba preocupada que estábamos muy solos, hasta que ya habéis venido, y bueno, más que nada porque yo estoy un poquillo atacada con mi... Bueno, que estoy como regular, pero estoy aquí, ¿no? Esta casa para mí es muy importante y creo que para todos nosotros, porque la recuperación de esta casa fue un testimonio increíble de la vida y de la obra de Mariana, porque aquí se reunían los liberales, aquí hacían toda clase de maravilla, estaba prácticamente en la Vega, era muy fácil que llegaran a caballo la gente de noche, la casa de Mariana, y muy cerca la casa de Eugenia de Montijo, de los condes de Montijo, de las padres de Eugenia de Montijo. Ellos eran también gente liberal, luchadora, y es decir, esta casa, si hablaron las paredes, que ya no las cambiaron mucho, ya he contado antes, como cuando... Voy a empezar diciendo que esta casa, lo que es la lucha tan importante siempre de todos nosotros, estaba abandonada, se habían metido gente drogadicta, habían hecho incendios, fuego, total era una pena. Y entonces el 26 de diciembre, de mayo, nos reuníamos en la puerta, estaba cerrada, nos reuníamos en la puerta, recordábamos a Mariana, con la gente de letras, de los pintores, sobre todo Lena y Villé y toda esta gente estupenda, a recordar que hay esto. Y ya hasta que la compró el ayuntamiento, que fue una de las grandes cosas que creo yo ha hecho el ayuntamiento, ¿no? Y la hemos recuperado. Naturalmente, la casa que vemos hoy no es como era la casa de Mariana, porque, por ejemplo, en el proceso de Mariana se habla de cuando Mariana se huye de la casa porque está custodiada y entonces se escapa y el guardia cuando declara dice oímos que alguien salía del portón de la puerta, pero todos los granadinos que estamos aquí sabemos cómo había un gran portón en el siglo XIX en todas las casas, ¿no? o en muchas, ¿no? Y por ejemplo, ya eso no lo conocimos nosotros, ya estaba reformado. Pero en fin, luego también yo luché porque con los arquitectos, yo les dije, os vais a reír de mí, me vais a decir que soy una antigua, pues sí, seguramente. Yo quería que se hubiera conservado la cocina, porque en el hueco de la cocina es donde la madre de Mariana escondió la bandera, y allí la encontraron, los guardias de Pedrosa, del juez Pedrosa, porque ya había hecho, como Mariana, este proceso suyo que lo lleva a la Plaza del Triunfo, que mal nombre del Triunfo de Mariana, porque allí era un lugar donde se... Perdonare, no estoy para cantar flamenco. Allí estaba el patíbulo siempre, en aquellos años estaba el árbol de la muerte, que le llamaban el patíbulo, estaba siempre lleno de protagonistas, como Mariana, ¿no? Allí había muertes, pues cada día.
La lucha de los liberales fue muy importante. De esto se va a hablar el sábado que viene en un sitio que se llama La Colectiva, y vamos a hablar de lo que era la política y el horror que era Granada, los liberales tan perseguidos, ¿no? Y Mariana pues era una de las cabecillas importantes, como los condes de Montijo, que estaba muy cerca de aquí. Los jóvenes no lo sabéis, pero había un jardín muy importante del siglo XVIII donde nació Eugenia de Montijo, porque en Granada había terremotos, y en aquel momento del parto la madre dijo que le hicieran que le pusieran una tienda de campaña, y Eugenia de Montijo nació en una tienda de campaña aquí muy cerca. Eso fue una cosa de tantas pérdidas del siglo XIX y de tantos siglos como ha habido en Granada, que no se recuperara esa casa con ese jardín. Es una casa hermosísima. Hoy hay muchas gracias, pero me ahogo, te lo agradezco mucho, pero lo acepto, pero luego, porque ahora me lo preguntero, ¿eh? Muchas gracias, bonita. Gracias. Y entonces, cuando he estado en París he hablado sobre Eugenia, ya sabes que fue emperatriz de los franceses. Yo dije que nació en tierra, que nació en un jardín, y bueno, todas estas cosas que a la gente le parece como muy extraño, pero era la Granada de los terremotos entonces, ¿no? Y ellos tenían mucha confianza. Era un lugar, como he dicho antes, cerca de La Vega, y podían escaparse la gente cuando llegaba la policía a hacer un registro o a las cosas que hace la policía, ¿no? Entonces, en la recuperación de esta casa es una cosa muy importante, porque cuando vamos, sobre todo a Francia, en los sitios donde han vivido gente importantes, que han hecho cosas solidarias, que han luchado por la libertad, esas casas, o escritores, o poetas, o pintores, se conservan y son museos pequeños, pero son entrañables, no el gran museo que ya sabemos lo que es, que nos maravilla, sino es una casa, cómo vivía aquella gente, en los lugares íntimos de la casa, como eran los lavados. Muchas ni existían, o existían cosas increíbles, y aquí había una cocina donde yo le dije a los arquitectos que iban a transformar la casa que conservaran la cocina o el hornillo aquel, ¿no? Pero claro, ya le dije de antemano que se iban a reír de mí, ¿no? Porque esto era una tontería para ellos, ¿no? Y no, eso no. También el patio era un patio precioso con columnas, como eran todos los patios de las casas granadinas, de las casonas. Pero bueno, al menos tenemos el lugar y podemos reunirnos aquí, hablar de Mariana y de la libertad y de todo lo que sea. Sobre todo hay muchas cosas, por ejemplo, yo creo que es muy importante la llave de la celda de Mariana, que yo tuve ahí un protagonismo cuando era muy jovencilla, cuando las monjas quisieron. Mariana, ya sabéis que su último tiempo lo vivió en el convento de Santa María Gisiaca. Santa María Gisiaca era una monja que había sido prostituta, que no está mal, y entonces había sembrado Europa de convento de Santa María Gisiaca, ¿no? Y ahí no había cárceles para las mujeres, y era donde iban las mujeres, ¿no? Donde estaban presas. Por eso a Mariana la llevan allí, porque Mariana ya no es la primera vez. Cuando ella se escapa y ya la cogen y ya está sentenciada, ya tenía otros procesos antes, todo defendiendo la libertad, como mujer liberal, como mujer que estaba implicada en toda la lucha que había contra Fernando VII, ¿no? Entonces fue muy fuerte en Granada lo que pasó entonces. Y dando un salto nos podemos ir a la Granada de Lorca, que también era una Granada, el obrerismo, sus sindicatos, sus ateneos eran muy potentes y había una fuerza extraordinaria por parte de la gente trabajadora, ¿no? Y entonces este barrio, que era un barrio noble, pero sin embargo estaba Mariana y estaba esta familia, que era una familia muy luchadora, que eran condes de Montijo y eran grandes de España y estas cosas, que bueno, que eso sirve para tener un cuadro allí, ¿no? Si soy grande de España y así.
pero a nosotros eso no nos interesa para nada, pero sin embargo era una gente que estaba muy implicada en la lucha por la libertad, ¿no? Y la lucha del pueblo. Y esta casa, por eso me parece maravilloso el día que pudimos, el día de la inauguración fue algo grande, ¿no? Ya estaba muy transformada. Ahí había un salón que habían puesto de Antonina Rodrigo, no sé si existe. Sí, está arriba, es el aula de informática. No lo he vuelto a ver, pero para mí fue una alegría estar conectada con Mariana, para mí, que es una maravilla, ¿no? Bueno, entonces, Mariana de Pineda es una mujer, como todas sabemos, ¿no? Yo digo que tenemos la suerte, los granadinos, de tener a dos personajes fantásticos, como es Federico y Mariana, ¿no? Los dos mueren por la libertad. Federico, poco antes de que lo asesinen, ha publicado en una entrevista algo que dice: yo siempre seré partidario de los pobres, y porque hasta la posibilidad de la nada se les niega. Esto fue una cosa tremenda en aquellos momentos, ¿no? Pero era una cosa que él sentía, que él hablaba, que él decía, que él luchaba con su pluma, con su poesía, con su obra de teatro, y sucumbió como Mariana de Pineda. Federico forma parte del trío ese de los tres poetas que mueren por la libertad, como fue Federico, asesinado, Antonio Machado, exiliado, y Miguel Hernández, abandonado en una cárcel. Son los tres poetas, que no recuerdo ahora mismo el adjetivo, pero es por la libertad, ¿no? Los tres poetas, no sé qué. Y estas cosas hay que decirlas en lugares donde nos estén oyendo gente que no oyen hablar nada más que de otras cosas. Y en Sevilla, cuando yo dije esta cosa de los tres poetas del sacrificio, son los tres poetas del sacrificio, que está muy bien, pues había un personaje franquista en la sala, y bueno, se armó una que, bueno, pero no era la primera vez que la armaba yo, porque cuando salió el primer libro que se publica en España sobre la muerte de Lorca es Federico asesinado toda la verdad. Lo hacía un personaje franquista, le habían dado el premio Plaza Janés y Planeta, y entonces en un hotel, en el hotel más importante de Madrid, se daba el premio, y entonces, claro, aquello, a la gente que habíamos escrito sobre Federico y que éramos personas de alguna manera comprometidas, pues yo me levanté, había otro lorquista. Los lorquistas nos llaman a los que hemos trabajado sobre Lorca, pero yo creo que más bien somos lorquistas, porque nos volvemos locos con Federico. Entonces, yo me levanté, yo creía que yo no estaba fichada, ¿no? Bueno, voy a acabar esto de hablar de conmigo y ya no hablo más de mí. Yo creía que no estaba fichada, pero aquel día me ficharon, porque había policía, y había mucha gente importante, y la policía fue a estudiarlo, muchos militares, franquistas, y entonces pues yo creía que no estaba fichada, pero sí, un historiador granadino ha hecho unos libros sobre la mujer, y aparecen allí mis dos fichas, una de ellas es por esto, porque yo me levanté y claro, desordené todo, porque todo estaba muy ordenado, para que era el gran libro que por fin se hablaba de la muerte, del asesinato de Lorca, aunque ellos no mencionaban nunca el asesinato, pero yo creo que como fue un asesinato de verdad, pues hay que hablarlo, hay que decirlo, ¿no? Bueno, la cuestión es que aquí estamos, todo esto es nuestro, de todo y de cada una de las mujeres granadinas, y muy contenta de estar aquí. Mariana de Pineda fue un personaje que ha ido abriéndose camino a través de los siglos, a través de los años, a través de tanta cosa como ha habido alrededor de los tiempos malos tiempos que hemos vivido. Es un personaje que ha subsistido a pesar de todo, ¿no? Porque claro, el 18 de julio las escuelas y los colegios que hay con el nombre de Mariana de Pineda, todo eso se acaba. Por ejemplo, el instituto que había al lado del Sagrado Corazón, en la Gran Vía, era un instituto con el nombre Mariana Pineda, ¿no?
Y entonces, pues, todo eso se acabó. Y Mariana entra en un momento en que en España se lucha, está la República, está la gente que quiere, que ha conseguido, el pueblo ha conseguido la República, pero Mariana fue siempre un personaje político, hasta el punto de que a Federico García Lorca, cuando él escribe su obra, las grandes compañías no se la admiten, y entonces es una cosa extraña, ¿no?, visto desde hoy. Sin embargo, era porque Mariana era un personaje político, hasta que se encuentra con Margarita Xirgu, y entonces ella, que es una mujer catalana, que ha sido una mujer obrera y tiene un compromiso total hasta que muere ella con la sociedad y con el mundo, y es quien se la lleva a los escenarios. Federico nunca, creo que le agradeceremos, es llevar a Mariana a los grandes escenarios del mundo, la lucha, la bandera, su muerte. Y es el primer drama que escribe Federico García Lorca. Y nadie se lo quiere estrenar, porque claro, Mariana, además está la dictadura de Primo de Rivera, que es otra cosa que claro que esto no podía ser. Mariana con las dictaduras no tenía nada que ver. Y entonces Margarita se lo estrena. Nosotros las granadinas tenemos un compromiso con Margarita, porque ella conoce a Federico por pura casualidad, porque ella no lo conoce. Y yo, cuando me cuentan esta historia, yo digo, ¿cómo es posible que una figura como Margarita Xirgu no conociera a Federico? Pero claro, Federico todavía no había escrito ni publicado El romancero gitano, que ya es la locura. Ya Federico salta a la cosa popular, a los Ateneos, al mundo entero con El romancero gitano. Y entonces a ella le dicen que tiene que conocer a Federico, que es un poeta muy importante. Dice, no lo conozco, qué extraño que no lo conozca usted. Total, que Margarita, a aquella amiga que es una poeta cubana, ella ha estado en Cuba y entonces la misionista ha dicho, ¿cómo no conozcas a Federico? Federico es un monumento, es todavía muy joven, vive en la residencia de estudiantes. Total, que Margarita, por atender más a la amiga que a Federico, que no lo conocía, entonces dice, bueno, que venga, que se tome conmigo un luz o no sé cuánto. Y llega, y Federico, claro, Federico es una maravilla, y empieza a hablarle y a conquistársela. Margarita está asombrada, él le cuenta cómo la primera obra ha sido pateada. Todos sabemos que antes el gallinero era quien decidía casi siempre los éxitos de la obra, ¿no? Porque a los niños hay que explicarles que el pateo era porque los teatros eran de madera y empezaban a patear y se acababa la obra, ¿no? Y entonces, pues, Margarita, encontré en Buenos Aires unas declaraciones suyas en las que contaba todo esto, que no se sabía, cómo fue el encuentro con Federico y con Mariana. Y entonces, pues, Margarita le dice, está tan encantada y se ríe tanto con Federico, porque Federico le cuenta que ha sido un desastre, que han pateado su obra, la primera, de la mariposa, ¿cómo es? El maleficio de la mariposa. Y entonces Margarita está pensando, qué horror, un chico con 22 años que le estrenen una obra y que sea pateada. Y ahora lo está contando en clave de humor, con unas risas, con unas cosas, y ella está asombrada, ¿no? Y luego al final Federico le dice, bueno, luego ya le invito a comer y luego ya le invito a tomar el té. Es decir, Margarita ya está tan encantada con Federico. Esta cosa que siempre oímos, que Federico encantaba a la gente, es verdad, porque ella lo cuenta allí, cómo ella no quería que se fuera, y por eso de aquella copa primero, antes de comer, y luego la comida, y todo eso va, y por poco se lo lleva a su casa, ¿no? Y entonces Federico le dice que, si yo tengo un drama, pero yo ya sé que usted no lo estrenará. Y Margarita, que es una mujer muy valiente, que ha sido obrera y que sabe mucho de la vida y de la lucha y del compromiso, entonces le dice, ¿por qué
dice sí, cuando sepa que otras compañeras suyas, otras compañías me la han rechazado. Y entonces Margarita en este momento le da la impresión, la imagen, la actriz, la mujer que era ella. Dice, no me gusta, no me importa, si me gusta la estrenaré. Y claro, un personaje como Mariana de Pineda a Margarita le tenía que encantar. Y entonces, esta obra que había sido denostada por compañía de teatro, Margarita, que es una de las primeras, si no la primera actriz de la época, que tiene un teatro nuevo, que ella se hace traducir la obra del teatro nuevo que se hace en Europa y en América. Es decir, es una niña que ha sido una obrerita, pero una niña de un talento y una visión teatral. Ella, cuando se ha formado, ha sido en los Ateneos Obreros. Los Ateneos Obreros, que encantaron a Federico cuando llegó a Barcelona, era como una universidad popular. Es decir, allí se podía, el obrero, después de su trabajo, podía no solamente aprender a leer y a escribir, sino hacer teatro, estudiar música, idiomas. Es decir, era una universidad realmente popular, cuando todavía pues, las universidades populares no estaban. Perdonad, que estoy hablando con trabajo y no estoy divina, pero es lo que hay, es lo que ha tocado hoy, ¿no? Entonces, esta obra que ha sido denostada, que la ha despreciado todo el mundo, por miedo o por lo que fuera, porque se la devolvían, y ahí está, en las cartas de Federico está reflejada esta angustia de Federico, que se lo cuenta a los padres, ¿no? Entonces va a tener a Margarita, que se va a meter en las ropas de Mariana, y luego un chico muy joven, que es Salvador Dalí, que tiene 18 años, no cumplidos, y que le va a hacer los decorados. Entonces, veis en esta foto, esta portada, esto es uno de los figurines de Federico. Aquí la cara no hay ojos ni hay nada, pero aquí está Mariana. Es una maravilla, es una maravilla. Y tanto los figurines como la escenografía es increíble, ¿no? De un chico muy joven. Entonces, cuando yo conocí a Salvador Dalí, él no los tenía, ya era mayor. No lo voy a contar lo que el otro día lo conté, no sé si hay gente aquí que me oyó hablar el otro día. Bueno, es que cuando yo fui a conocer iban a este libro, lo iban a traducir al francés, y entonces pensamos que qué bien tener los decorados de Salvador Dalí, que no se conocían entonces. Y entonces yo fui, no me conocía, y iba con la visión de ese Dalí payaso de siempre, ¿no? Pero Dalí tenemos que saber y aceptar que era un tío muy inteligente y como dibujante fantástico, fabuloso, desde que tenía 10 o 12 años. Entonces él, amigo de Federico, hace estos decorados. Es decir, que la obra de Mariana se estrena de la forma más imposible, mejor que se pueda imaginar, porque tiene a ese Salvador Dalí que hace esos decorados y esos figurines, y luego va a tener a Margarita Xirgu, que es una compañía que hay música, que a sus alumnos hacen gimnasia. Es decir, es una cosa absolutamente lo que se hace en Europa, es la compañía de Margarita Xirgu. Y bueno, Federico está como loco que Margarita acepte esta obra, ¿no? Y entonces cuando yo hacía la traducción del libro, yo quise que conociéramos los decorados y las cosas de Salvador Dalí. Y entonces un día me fui y me recibió de una forma increíble en esa casa donde él veía maravillosa en Cadaqués, que veía a su mujer que se iba con los marineros y con los pescadores en barco, y veía como hacían el amor. Es increíble que esta cosa existe y esta cosa fue, ¿no? Entonces recibía a alemanes, a ingleses y a italianos, y nosotros, yo con mi marido, y catalán. Entonces quedamos asombrados de pensar que había recibido a alemanes, que hablaba alemán, que con los ingleses hablaba inglés, que con Eduardo, por supuesto, que hablaba con nosotros catalán, pero cuando hablamos de Mariana, él empieza a hablarme de los movimientos liberales,
del tiempo de Fernando VI. Y entonces yo me quedé asombrada de cómo este hombre tenía una cultura increíble. Que claro, con todas las locuras que hacía, porque cuando llegamos a su casa, había gente que se había ido a bañar, a pasar el día allí, con los niños, con las cosas estas del mar, de estas las cosas para que los niños no les pase nada, como son las cosas de plástico y así. Y decía, el capitán, que era su secretario, decía, ¿qué quieren ustedes? Ah, es que venimos a ver a Salvador Dalí. Quiero que lo vean mis niños, que se ríen mucho con él. Bueno, este era el público que había. Y claro, no lo recibían, que no solo nos recibió. Y con Eduardo habló de la guerra civil, bueno, habló de todos los movimientos. Y era eso, que era un hombre muy culto. Pero de buena primera, él sabía que su tirón grande era estas cosas que decía de pronto, ¿no? Algunas cosas terribles, ¿no? Y entonces, de pronto, él llegó, tardó mucho en salir, nos recibieron a todos. Y entonces salió con un báculo, con el pelo suelto, así todo muy solemne. Y me estaba hablando, asombrados todos de ver la cultura de este hombre, ¿no? Y entonces de buena primera se levanta, tenía unos movimientos muy bruscos, pone así el báculo y dice, porque yo, como Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, todos los días me estoy tirando pedos. Y la gente se quedó, no sabía si reír, si llorar. Y entonces yo dije, este es el Dalí de todas las épocas. Ese es el Dalí que la gente conoce. Porque los buenos espíritus salen por la boca, pero era muy teatral. Y hacía con las manos, salen por la boca. Y los malos estos salen por el ano. Se sentó, siguió hablando como si nada. Y yo le dije que bueno, que nada, que buscaba sus dibujos y dejaba la escenografía. Y él me dijo, pues mire, si usted lo encuentra, por favor, es la primera cosa que yo hice, fue para Federico y fue para la primera cosa que hice para el teatro. Yo era muy joven. Lo que yo daría por encontrar eso, y yo lo encontré. Tuve la gran suerte de que lo encontré. Y él me dijo, aunque sea, me manda usted una fotocopia, me manda lo que sea, pero por favor, es que yo tengo muchas ganas de ver qué hacía yo entonces. Y hacía maravilla, la verdad. Y esto es una cosa muy importante para mí, de que Margarita y Salvador Dalí se metieran en la vida, en la obra de Mariana, en el teatro, en los escenarios que llenaron el mundo entero. Margarita, cuando se fue al exilio, la primera obra que hacía, porque ella recorrió toda Sudamérica, era Mariana, porque era la primera obra. Federico fue para ella como un hijo. Es muy hermosa, otro día puedo contarla, la relación de Margarita con Federico, y Federico con Margarita. Federico, todos los granadinos tenemos una calle, Margarita Xirgu, que cuando Montserrat Ros, que todos las conoceréis, esta novelista y esta escritora tan fenomenal, que murió de cáncer muy pronto, escribió un artículo y dijo, qué vergüenza para Cataluña, que sea Granada la primera que le haya dedicado una obra, una calle a Margarita Xirgu. Sí, claro que allí estaba Antonina, dijo ella. Es un escrito que hace muy bonito, ¿no? Y la verdad es que para nosotros, por Federico y por Mariana, tenemos una gratitud, tenemos siempre es algo que es un poco nuestro, porque se mete en ese personaje tan maravilloso. Y en Sudamérica, cuando volvió, cuando ya se quedó para siempre, ella había ido a actuar, Federico se tenía que ir con ella porque iban a estrenar Yerma, pero Federico tenía un amorcillo entonces, me parece que hasta los 23 años el hombre no era mayor de edad y los padres se lo prohibieron y dijeron que no podía actuar. Pero ellos tenían, me lo contó el marido de Margarita Xirgu, porque yo a Margarita Xirgu no la conocía, pero al marido sí, que era el director y el representante de la compañía. Un hombre muy culto, un hombre que claro, que sabía muchísimo de teatro, pero todas aquellas gentes tan extraordinarias que Margarita había llevado a la escena, él conocía. Y yo tuve la gran suerte cuando hice el libro de Margarita Xirgu, que este hombre me acogiera. En primer lugar, fue una cosa
yo le dije que estaba escribiendo sobre su mujer, que quería hablar con él. La mujer, Margarita, acababa de morir, y él dijo, no, porque Margarita era una roja para franquista y habían escrito muchas cosas sobre ella. Dice, he escrito una carta a todos los periódicos para que no hablen mal de mi mujer y no quiero saber nada. Y yo le dije, bueno, usted no me puede prohibir, ahora no sé cómo me atreví, pero le dije, no me puede prohibir, usted no me puede ayudar, pero yo puedo escribir sobre Margarita. Y si usted ve que lo que yo escriba, pues me llevo a los tribunales, y el hombre, por lo visto, le hizo gracia. No me dijo nada porque era muy serio. Cuando volvió, yo le dejé mi Mariana de Pineda, mi libro. Y entonces me dio un material fantástico y me habló sobre todo de la amistad de Lorca y de Margarita y lo que era Lorca, ¿no? La maravilla de ser humano que era Lorca, ¿no? Tuve mucha suerte porque luego fuimos muy amigos. Era un hombre ya de 90 años, muy culto, muy enamorado de Margarita, conociendo muy bien el teatro y sus sótanos y su todo, lo de arriba, lo de abajo. Es decir, era una persona que era una maravilla hablar con él porque te enriquecía muchísimo, ¿no? Y él me contó, ese libro de Margarita Xirgu es un libro muy, creo que importante, desde el punto de vista de teatro, el teatro de aquella época, lo que hace Margarita con nuestro teatro en Sudamérica, que lo lleva por todas las capitales, todas las ciudades. Y él aquí lleva el teatro nuevo de Federico. Y Margarita, cuando yo fui la primera vez a Uruguay, a Montevideo, que era donde ella luego dirigió una compañía de teatro. El teatro allí estaba muy bajo. Cuando llega Margarita era un teatro muy pobre. Los actores se llevaban de su casa los vestidos y contaban una cosa muy graciosa, que allí había, el teatro era muy importante en Latinoamérica y había sesiones como cine de 2 en 2 horas, ¿no? Y me contaba que el primer actor de la época, que era muy guapo, que en Semana Santa hacía de Cristo, ¿no? Y te salía clavado en la cruz. Y cuando acababan, esto me lo contaban para que viera el nivel que había de teatro en aquellos países, ¿no? Y decían, cuando ya muere Cristo, entonces él se descolgaba de una mano y decía, esta tarde a las 2 hay sesión de Comares. Y volvió otra vez así. Esto era el teatro de aquel, que es muy divertido. A mí me parece una cosa maravillosa, ¿no? Y bueno, y era muy bajo. Y ella, claro, lo eleva a una altura increíble. Ella lleva, cuando hace Margarita obra clásica, ella se iba al Museo de los Prados y copiaba, o iba con la modista, o iba con el que le hacía los dibujos, y decía, esto para esto para la Celestina, lo otro. Es decir, era una mujer muy culta, para mí, que había nacido de un barrio marinero, de un matrimonio muy pobre, pero anarquista, culto, y de Ateneo. Y ella es como se forma en los Ateneos Obreros, Margarita Xirgu, ¿no? Pero tiene una visión de teatro fantástica y es lo que a Federico lo volvió loco. Casi todas las obras se las estrena ella, ¿no? Y entonces tenía que irse con Federico y el marido me decía, aquella despedida fue muy triste porque él vino a despedir a Margarita, había estado en Santander y entonces en el barco vino a despedirla. Dice, yo recuerdo tanto por el lado de Margarita como por el lado de Federico, una despedida muy triste. No sabían que se estaban despidiendo del teatro, de España, de la vida, porque ya nunca más se iban a ver, ¿no? Y claro, oír hablar de estas cosas de este hombre para mí fue una cosa maravillosa, ¿no? Porque me llenó de cosas que yo no podía conocer, y sobre todo el teatro de la época, los actores, la convivencia, cómo viajaban, cómo, bueno, increíble era este hombre. Y yo tuve la suerte que cuando él se volvió a
a Uruguay a vender las cosas de Margarita. El franquismo le había robado todo, las casas que tenía Margarita, ya era una mujer rica y nunca se las devolvió, y porque ya estaba en América y era una mujer proscrita, porque claro, era una mujer roja, ¿no? Y una mujer que además era un grito, cuando ella hablaba de Federico, era una cosa increíble. Según dice, cuando iba a estrenar una obra, ella decía, Federico me llamó, me leyó la obra, y entonces me explicaba, y claro, esto era un enriquecimiento increíble. Margarita se metía en la piel de Federico interpretando sus cosas, sus obras. Y ya no conocía Andalucía, pero por ejemplo, a Salvador Dalí podíamos decir cómo él hace esos conventos y esos patios y el arco de Elvira, por donde sale Margarita al patíbulo, y es porque Federico le había hablado, le había contado, le había relatado cómo era un convento, lo que era la calle de Elvira, y todas esas cosas. Era un enriquecimiento fabuloso. Y ellos llegaron a ser una amistad como madre y hijo. Entonces ocurrió una cosa maravillosa, y es que en Uruguay a Federico le dedicaron el primer... ella metió a Federico en todas partes donde iba. Le dedicaron el primer monumento a Federico García Lorca fue en Uruguay. Y fue de lo que ese poema de Antonio Machado, dedicado a Federico, se les vio caminando entre fusiles, y luego llegar a un muro donde hay un río, que era el río Uruguay. Él no se refería a esto, Machado se refería a nuestro río, pero ella está en aquel río. Entonces yo estuve, claro, en este monumento. Es un monumento que es una tapia, como explica Antonio Machado en su poema, y al otro lado está el río Uruguay, que es un río que es como un mar, ¿no? Y entonces Margarita está haciendo bodas de sangre, y alguien le dice que tiene que venir a inaugurar ese monumento. Claro, Margarita es muy feliz, ¿no? Y entonces ella va con la ropa y toda la compañía a inaugurar aquel monumento. Y Margarita lo que hace es recitar en la última parte de cuando ella pierde al hijo, ¿no? En bodas de sangre. Y va con los mantos están las fotos y están en los documentos de la época. Y entonces Margarita, que decía la gente de su compañía que nunca lloraba, aunque lloraba muy bien en escena, pero que nunca la veían lágrimas, aquel día ella inauguró este monumento y habló del hijo muerto, del hijo abandonado, del hijo enterrado y todas estas cosas. Y la gente de aquel pueblo, porque esto era en Salto, creían que aquella mujer había perdido al hijo. Y cuando terminó Margarita, llorando ya por la pérdida del hijo, lo del cuchillito y todas estas cosas, aquella gente se pusieron así al lado de Margarita y fueron a saludarla. Y le decían, acompañe sus sentimientos, yo también perdí a un hijo muy joven. Porque creían, aquella gente que eran gentes campesinas, que a lo mejor no habían visto nunca el teatro, creían que aquella mujer estaba enterrando al hijo que se le habían fusilado, le habían matado, ¿no? Y eso es una cosa que si Federico hubiera vivido, seguro que hace una obra de teatro, porque fue una cosa increíble. Y las actrices de la compañía decían, nunca habíamos visto a Margarita llorar en escena, aunque lloraba muy bien. Dice, pero ese día lloraba con lágrimas de verdad. Dice, y nosotros creíamos que estaba enterrando a Federico, porque ella siempre creyó que Federico no había muerto. No podía ser, que era como un pájaro, como un vino, que no hacía la vida maravillosa, y decía unas cosas preciosas a todo lo largo. Cuando ella al principio no acepta que Federico haya podido ser asesinado, pero al final ella tiene que eso. Y entonces las cosas que Margarita, yo estuve viendo toda la prensa que pude, de los periódicos de la época, las cosas que habla de Federico es una maravilla, ¿no? Cómo ella lo recuerda, cómo ella, y en cada lugar dice unas cosas tan bellas de la muerte de Federico, de la persona que era, del niño que era, del duende que tenía, en fin, una cosa muy bonita. Y Margarita
Bueno, yo me he ido de Mariana, pero que Margarita fue Mariana, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando ella llega allí, ha muerto el marido, ¿qué tiempo tenemos? No sé, Antonio. ¿Qué tiempo tenemos? Tú eres que llevas el organigrama. Estamos ya... Luego tiene que actuar el juglar un poquito y nos están esperando en el restaurante. Bueno. Eso es importante, ya sabes lo que decía Federico, medio pan y un libro. Sí, Ahora quiero contar que Margarita, cuando estrena Mariana de Pineda, no se tiñe de rubio, ella era morena. Pero cuando llega a Sudamérica, y la primera, en todas partes que iba ella, la Mariana de Pineda, porque era como un fetiche, Mariana y Federico. Y la primera obra, como lo conoce, porque lo conoce, todo esto, ¿no? Y entonces ahí se le ha muerto el marido, ella cae enferma, bueno, muchos problemas. Pero cuando se pone buena, pues la primera cosa que hace es Mariana. Y ahí Burman, que es un decorador y un dramaturgo fenomenal, le dice que nada, que ella tiene que teñirse de rubio y hacer una Mariana extraordinaria como lo hacía en el teatro español, como la hizo en Granada, como no sé cuánto, no sé qué. Y entonces ella sale de rubio. Es decir, que a partir de la Mariana de Federico, aquí era morena, ella no se tiñe, pero allí se tiñe de rubio, porque dice que para Federico, todo el recuerdo de Federico, la memoria de Federico, y es una mujer que muere siempre como si hubiera perdido a ese hijo que pierde en bodas de sangre, y es una figura muy importante, debe ser para nosotros, que esta mujer tan importante como fue en el teatro y en la vida, porque ella, por ejemplo, ella a los exiliados, que entre ellos estaba María Teresa León, Alberti, y toda la cosa literaria, de pintores, de poetas. Margarita hacía un arroz cada fin de semana, estaban en el exilio ellos también. Y entonces había un cura, y a Rafael, esto me lo contó Rafael Alberti. Rafael Alberti un día le dice a Margarita, se hablaban Doña Margarita siempre, y no eran otros tíos, Doña Margarita, ¿por qué nos tiene usted que traer cada fin de semana a ese cura? Y dice Margarita, ¿por qué ese cura tiene tanta hambre como vosotros? Esta era Margarita, ¿no? Y entonces, eso me lo contó, pero con la gracia y la fuerza que tenía Alberti, ya lo sabéis. Y dice, allí iba todos los días, ella ayudaba siempre a la gente. Dice, esto me lo contaron las actrices porque ella dirige luego la compañía más importante, el teatro, increíble. Lo que ella hace con el teatro es una locura. Cuando yo llego allí, me encuentro Plaza Margarita Xirgu, calle Margarita Xirgu, Teatro Margarita Xirgu, y yo me acuerdo, ¿y en su Cataluña qué hacen? Todavía no, luego le han dedicado un monumento muy regular, pero Margarita Xirgu era una persona proscrita porque era roja. Y cuando yo empecé a hablar con aquellas gentes que habían conocido a Margarita, algunos me decían, es que yo prefiero no, claro, eran gente fascista, por lo visto, es que Margarita usted era muy roja, es que Margarita Xirgu, yo decía, entonces prefiero que no me hable, porque si usted me va a contar. Y bueno, pero, y eso no es Cataluña, ¿eh? Margarita era un personaje que ahora ya está arriba, pero tardó mucho tiempo en aceptarlo, ¿no? Sobre todo la gente catalana, pues de eso, la gente de fábricas y la gente que manejaban las fábricas y que manejaban, y que los obreros que tenían eran, claro, rojos. Entonces, me he detenido en estas cosas de Mariana hoy, porque para que veáis cómo es un personaje, Mariana, que atraviesa los siglos, atraviesa los países, atraviesa incluso las mentes, cómo acaban ellos convencidos de que Margarita es un ser extraordinario y que es una mujer valiente y que lo que defiende es lo que debíamos defender todos, ¿no? Perdonad, pero no estoy muy bien, ¿eh? Otro día estaré mejor, porque hoy estoy un poco tonta.
El trovador. Bueno, a mí me gustaría si me lo permiten, dedicarle este fragmento de romance de Federico a las manos de Antonina, para que nos sigan contando historias. Porque habla. Fantástico. Enhorabuena. Para mí ha sido... Pero no es por presumir, pero es que estoy esforzándome, porque estoy un poquito atacada. Muy bien, pues nada, vamos a esto. Oh, qué día tan triste en Granada, que a las piedras hacía llorar, al ver que Marianita se muere, el cadalso por no declarar. Marianita sentada en su casa, no paraba de considerar si Pedrosa me viera bordando la bandera de la libertad. Como lirio cortaron el lirio, como rosa cortaron la flor, como lirio cortaron el lirio, más hermosa su alma quedó. Oh, qué día tan triste en Granada, las campanas doblan y doblan. Oh, qué día tan triste en Granada, que a las piedras hacía llorar. El coro. Oh, qué día tan triste en Granada,